viendo cuando me toque a mí compartir el libro de Efesios. Vamos a estar predicando de capítulo por capítulo y más o menos de ciertos pasajes. Entonces, está basado en este pasaje de Efesios 1, 15 a 23 y me gustaría que lo leyéramos. Si lo tienen, no lo tienen ustedes en su bosquejo, pero yo lo tengo aquí también en el mío. Efesios 1, 23, 1, ¿qué? 15. Le pusimos 15. Bien, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas, perdón, aquí se me olvidó picarle aquí, cuáles son las riquezas de su nombre, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. El tema de la carta de los Efesios es explicar el origen, la naturaleza y el propósito de la iglesia. Ahora, a veces entendemos iglesia como un edificio. Hay edificios modernos, hay edificios sencillos, hay edificios tradicionales, pero la iglesia en sí no es un edificio, sino que realmente es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros la iglesia, somos nosotros el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, y venimos a un edificio. Como dice nuestro pastor, las iglesias vienen al edificio a alabar al Señor y a escuchar de su palabra. Entonces, somos nosotros la iglesia. La carta comienza con la bendición de Dios, ya que sin la bendición de Dios no hay iglesia. Y también trae el plan de nuestro Padre Celestial, la provisión del Hijo y la promesa del Espíritu Santo. Ahora, debemos de dejar que Dios trabaje en nosotros, como individuos, como familias y congregación, para producir aquello que Él mismo planeó cuando pronunció la palabra iglesia. Cuando Él dijo: voy a hacer una iglesia, una congregación. La palabra iglesia es la palabra griega eclesía, que es un cuerpo. Cuando Él pronunció esa palabra, Él no pensó en un edificio, sino pensó en usted, en mí y todos los que estamos en el cuerpo de Cristo. Dígale a la persona que está junto a usted: estaba pensando Dios en ti. Y contéstele a la persona: también en ti estaba pensando. Ahora, esta parte de Efesios que leímos principalmente trata acerca de la majestad de Jesucristo. Sin la exaltación de Jesucristo, la iglesia se convierte en algo diferente, algo a lo que Dios, algo diferente a lo que Dios tuvo como propósito al establecerla en la tierra. Sin Cristo, sin Cristo, las congregaciones se convierten en un club social. Si Cristo no está dentro de una congregación, esto es un club social, o es una asociación altruista, o es una logia. Es todo menos lo que Dios había diseñado que fuera. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18 leemos: y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, no es de que nos paremos aquí y digamos: pues yo creo esto.
sino que estamos basando nuestras enseñanzas, basando lo que se predica en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesucristo, porque si hay un cuerpo, tiene que haber una cabeza, y esa cabeza es Jesús, y nos tenemos que alinear a lo que Jesús nos dejó como mandamientos, como escritos. Ahora vamos a ver 3 ingredientes esenciales para descubrir la majestad del Mesías. Sus promesas son asombrosas. Sus promesas son asombrosas. Dice Efesios 1:15 al 18 que acabamos de leer: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué nos va a dar? Sabiduría, revelación. En el conocimiento nos va a dar conocimiento, vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Nos va a dar esperanza a la que Él os ha llamado, nos va a dar un llamado. ¿Y cuáles las riquezas? Nos va a dar riquezas de su herencia, de la gloria de su herencia en los santos, nos va a dar santidad. Entonces, sus promesas son asombrosas. ¿Por qué? Porque nos va a dar sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, esperanza, un llamado, riquezas y santidad. ¿No son asombrosas esas promesas? Y nos va a darlas no de acuerdo al mundo. No vamos a tener conocimiento y nos van a dar un título de tenemos este conocimiento, sino que nos va a dar un conocimiento espiritual, una revelación de lo alto para poder entender cosas. La próxima vez que veamos Efesios, vamos a ver la diferencia, el por qué las personas que no conocen a Dios no entienden la Biblia. Yo hace muchos años leía la Biblia y no entendía ni papa. No la podía leer, pero no sabía de qué estaba tratando. En cuanto conocí a Dios, tuve esa revelación de poder entender desde el primer día qué es lo que se estaba diciendo y a lo que se trataba. Ahora, al ver que sus promesas son asombrosas, es interesante ver lo que leemos. Son dadas a todos los santos. Si tú eres un creyente verdadero, nunca estás con las manos vacías. Sus promesas te pertenecen. Ahora dígase a sí mismo: sus promesas me pertenecen. Pero es que a lo mejor yo la he regado ahí. Sus promesas me pertenecen, ya son mías. Pablo nos dice que son dadas a todos los creyentes. Dice Colosenses 1:4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esa es una característica de tener las promesas. Tenemos amor por los demás hijos de Dios. No nos estamos criticando, no nos estamos tirando tierra, sino que tenemos amor. Nos estamos bendiciendo. Ahorita que nos tenemos la reunión, les vamos a decir que bendigan a 20 o a 30 o a 40, no hay que limitar personas. Pero esa va a ser la característica. Si usted dice, ya me voy y no bendigo a nadie, pues es que no ha entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Nos tenemos que estar bendiciendo. Y Pablo eso es lo que le dice a los colosenses: y del amor que tenéis a todos los santos. Y un poco más adelante en Colosenses 1:8 al 9 dice acerca de Epafras, dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que estarnos llenando de esta inteligencia y de esta sabiduría. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En las novelas. No. En los programas de fútbol, el análisis técnico. No. Lo vamos a obtener en la palabra de Dios, y mientras la estamos leyendo, el Espíritu Santo nos va a dar dando ese entendimiento. Pero yo no entiendo nada. Pues porque nunca la has leído.
Entonces hay que meterse a leerla. Ahora, las promesas son otorgadas por el Padre Celestial. ¿Quién es el que da las promesas? El Padre Celestial. Dice Mateo 6:1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa ¿de quién? Que está en los cielos. ¿Quién es el que recompensa? El Padre. Voy a hacer un ayuno de 40 días para que todo mundo vea qué santo soy, y voy a estar ahí, que me carguen para aquí para allá porque estoy tan débil, para que sepan lo que es la santidad. Habrá algunos que yo embauque también y ¡ay, qué santo es el Hugo! Pues ya recibí mi recompensa. Pero si yo quiero recibir la recompensa de lo alto, me quedo callado. Por eso dice que cuando ayunéis, no ayunen como los hipócritas que claman: ahí como me duele la panza, tengo 2 horas sin comer. Estamos todos con la cara decaída. Y dice el Señor: pues ahí vas a tener tu propia recompensa. Di 20 pesos. Y lo clamamos y lo gritamos. Puse 20. Y dice Dios: guárdalo, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, que ni siquiera tú te lo clames a ti mismo. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién es el que habla? El Espíritu del Padre. Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Dice el Señor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Ven la relación que hay Padre e Hijo en la Trinidad? Luego Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro ¿quién? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿a quién tenemos que pedírselo? Al Señor que venga, y nos lo va a dar al Padre. Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña. Dígase a sí mismo: soy manada pequeña. Qué ternura nos toca el Señor, ¿no? No temas, no tengas miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Daros el reino. Pero ¿a quién nos lo dio? El Padre. No, yo no se los puedo dar. La persona que está junto a usted tampoco se los puede dar. El pastor no nos lo puede dar. Quien nos lo puede dar nada más es el Padre Celestial. Lucas 22:29: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Jesús hace lo que el Padre dice que haga. Dice Jesús: yo solo hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Lucas 24:49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién da la promesa? El Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, o sea, del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver también que su poder es grande. El poder de Dios es grande. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la que? Supereminente, o sea, supra, más allá de lo que es. La palabra griega es hipérbole. Si yo tengo que aventar algo de aquí para acá, lo puedo hacer así, pero puedo irme en línea recta. Pero hipérbole es que todavía voy más por encima de lo que yo tendría que hacer. Dios va muy por encima de su poder de lo necesario para poder crear universos. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros a los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué dice Efesios? Que tenemos que entender cuál es la operación del poder de su fuerza. A veces tenemos, y vamos a ver un poquito más adelante, a veces creemos que Dios es el genio de la lámpara. Señor, dame un Mercedes-Benz 2014 porque 2013 no es digno de mí todavía. Señor, dame esposa, dame novio, dame esto, dame. Y estamos ahí frote y frote y frote y frote. Tenemos que entender
sé que es según la operación del poder de su fuerza. No está Él a nuestra disposición, sino al contrario, nosotros a disposición de Él. En Hechos 7:2, el apóstol Esteban en su gran sermón frente al Sanedrín hizo referencia a la gloria de Dios. Fíjense lo que les dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. No dijo el Dios de gloria, sino que el Dios de la gloria, el que tiene absolutamente toda la gloria. Y la gloria en hebreo es la palabra kabod, que significa aquello que es sustancioso, que tiene peso, de tal manera que a Dios es imposible de descubrirlo con nuestras propias mentes. Hay veces que nos hacen preguntas muy interesantes. Nos dicen: ¿por qué hizo Dios esto? Pues no sé, si yo supiera, sería yo Dios. Yo no puedo saber qué es lo que digo. Pregúntale, y si a Él le place contestarte, lo va a hacer. Si no, te va a poner paz para que te estés en paz. Fíjense lo que dice Génesis 17, del 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios, ¿qué? Todopoderoso, anda en mí, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Se puso a brincar, se puso a cantar, se puso a hacer decoraciones. ¿Qué hizo? Se postró sobre su rostro. La gloria de Dios que Esteban estaba diciéndole al Sanedrín, que vino delante de Abraham, tumbó a Abraham y lo postró. Ese peso de la gloria de Dios lo tumbó y lo puso de rostro a tierra. Ahora, Dios nos ha permitido entrar en su presencia en adoración, como lo acabamos de hacer hace poquito, en oración. Es algo que a mí me deja maravillado todavía. En cuanto yo me pongo en oración, estoy en la presencia del trono de Dios. Pero desafortunadamente muchas veces entramos en su presencia como si fuéramos al Oxxo. Entramos a ver qué se me antoja, a ver qué está en oferta, qué está barato, qué hay de nuevo, qué hay de novedad. Y entramos así, venimos con Dios, con nuestro pliego petitorio: Señor, dame esto. He estado meditando un poco acerca de, nos han invitado a trabajar con ciertos grupos de políticos, no de partidos, sino políticos. Hemos estado interviniendo en cuanto a cuestiones de familia, y gracias a Dios que están empezando a buscar los políticos respuestas a preguntas que no han podido contestar, pero las están empezando a buscar en las congregaciones. Están buscando a Dios que les conteste las preguntas, y eso me ha llevado a mí a estar haciendo un análisis y estar haciendo una introspección. Y algo en lo que yo me he dado cuenta, que yo creo que no es muy difícil de entender o de descubrir, fue una revelación para mí, pero yo creo que para muchos no, que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la falta de temor de Dios. No tenemos temor de Dios. Yo he analizado algunas otras sociedades en algunos otros tiempos, y esta violencia, este problema que ha habido en nuestro país, siempre ha habido. Eso no debe de asustar. Pero la falta de temor de Dios, de decir las consecuencias que puede haber eternas, no las ha habido. Y no tenemos ese temor de Dios. Cuando una persona o una sociedad no tiene temor de Dios, es capaz de hacer cualquier locura y cualquier atrocidad. Y he estado orando para que primeramente entre en mí el temor de Dios. Y una vez que yo lo pueda vivir completamente, poderlo transmitir a otros. Y he estado pensando en eso, he estado orando, y en la otra noche estaba yo dormido, y yo le decía a mi esposa que no sabía si entre sueños o entre algo,
yo sentí la presencia de Dios en nuestra casa. Yo sentí que entró la presencia de Dios, pero no me puse a brincar sino me humillé. Y aún cuando me desperté, había un temor en mí. Y yo decía, pues habrá algo mal. Y me acordé rápidamente de Juan, el discípulo amado que se recostaba sobre el hombro de Jesús. Y cuando él lo vio en la isla de Patmos, dice que cayó como muerto ante la presencia de Jesús. Y muchas veces se nos olvida que Jesús, que Dios, y lo voy a decir con muy delicadamente pero sí es importante que lo diga así, no es un Dios que domesticamos. Dios es un ser que habla y explotan las partículas y crea universos nada más con pensarlo, y ya abre su boca y ya se abrió todo. Y lo queremos encajonar en Dios es así, Dios hace esto, y Dios dice, no, ese es tu Dios, pero yo soy diferente. Y yo estaba en la presencia de Dios y sentí así un peso sobre mí. Yo todavía en el estudio que estaba haciendo para esta enseñanza, todavía no llegaba al estudio de la palabra de Cabot, del peso de la gloria, y yo ya estaba sintiendo el peso de Dios. O sea, es como un muchacho que estaban cantando una canción de un grupo de jóvenes antes, Terrible Majestad. Me decía, ¿por qué le ponen Terrible Majestad? Porque es bíblico. La frase Terrible Majestad de Dios está en la Biblia. Ay, pero es que Dios es amor. Sí, es amor y todo eso, pero no se te olvide. No se te olvide que estás hablando con una fuerza que gobierna todo el universo y que no está sujeto a lo que tú digas. Al contrario, a veces filosofo demasiado, pero yo digo, a lo mejor si un tipo está brincando mucho, gritando en blasfemias contra Dios, Dios dice, como si nunca hubiera existido este cuate. ¡Pum! Lo desaparece, nos borra todos del cassette que jamás existió este cuate, y ahí se acabó sus gritos, sus berridos, ¿no? Dios es tan poderoso que no lo podemos, y hay veces que nos tenemos que ubicar en quién es Dios. Es bueno cantar, y es cierto, Dios es nuestro amigo y todo, pero Él nos hizo su amigo, porque nosotros no éramos amigos de Dios. Al contrario, dice la Biblia que éramos enemigos de Dios antes de conocerle. Y al describir el verdadero paganismo, Dios dijo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el hombre cuando quiso ilustrar a Dios? Lo bajó a Dios a su estándar. Lo hizo algo que puedo entender. Lo hizo algo que yo puedo controlar, que yo puedo ver. Y así hacemos muchas veces nosotros. Buscamos bajar a Dios a mi nivel. Si hacemos un análisis de comparativo de creencias, siempre el Dios de X cultura es un reflejo de esa cultura. Si tiene lascivia sexual, tiene ese Dios, permite mucho la lascivia sexual. Si tiene mucho idolatría hacia el dinero, hay una cuestión que es de adoración hacia el dinero. Este es muy representativo, el Dios de las culturas, a lo que es esa cultura. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tengo al Dios verdadero? ¿Sigo al Dios de la Biblia o sigo a un Dios mío? Déjenme les platico que esto nos sucede muchas veces cuando todo va bien, pues no importa el Dios que tengamos, porque todo va bien. Pero cuando llegamos a una crisis en nuestra vida, ya las copias no funcionan. Ya necesitamos el original, el verdadero, porque nuestros dioses falsos mueren ante una crisis. Un día estaba acostando a mi hija, estaba orando por ella y sin querer puse mi puño sobre su muñeca, ¿no? Tiene una muñeca de trapo con la que dormía y me dice, papá. Yo, ¿qué? Pobre Chuchis, porque le cambia el nombre a cada rato a la muñeca, ¿no?
Pobre Chuchis, mira lo que hiciste, le aplastaste la cara. Está todo con la cara aplastada. Ay, perdón, le dolió. Pídele perdón, papá. Pídele perdón. Bueno, perdón, Chuchis. Dale un besito para que te perdone. Ahí me tienen pidiendo perdón y dándole besitos a la cosa esa, ¿no? Pues ya quedamos. Pasaron unas noches y de repente, pues ahora no hay solo que cuidar qué programas ven, sino qué anuncios están viendo los hijos en la televisión. Y traía algo de miedo en la noche y estaba orando por ella y me decía, papá, quédate a dormir conmigo aquí. Dije, no puedo, hija, tengo cosas que hacer. Quédate, tengo miedo. Mire, pero no estás sola. Le digo, aquí está la Chuchis. Dije, aquí hay que sacar, aquí me la paga todo lo que hice. Y me dice ella, papá, es una muñeca. Ante la crisis nos damos cuenta que lo que estamos creyendo o es falso o es verdadero. Y puedes confiar en un Dios falso todo lo que tú quieras hasta que seas confrontado, hasta que sea el momento en que ahora sí actúa. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo tenía un Dios muy poderoso, que era yo mismo, hasta que empezó a haber crisis en mi vida. Dije, ahora sí, pues sácale. Pues ¿de dónde? Me decía así, pues ¿de dónde saco? Pues empecé a buscar al Dios verdadero. Bueno, Él me empezó a llamar. Ahora, en el capítulo 31 de Job, Job enumera todas las cosas que él había hecho correctamente y se acoge a su propia integridad. Recordarán que Job, de estar completamente en prosperidad, tener dinero, tener posesiones, tener hijos, tener familia, tener esclavos, tener toda la vida resuelta y aparte tener una vida en una relación con Dios muy cercana, porque él era un hombre temeroso de Dios y hacía sacrificios en la mañana, en la tarde y en la noche. Y de hecho Dios dijo que no hay otro como Job, de tener una vida completamente resuelta en una tarde. Pierde familia, pierde hijos, pierde posesiones, pierde salud, pierde absolutamente todo. Dice un comentarista, menos lo que debió haber perdido, que era la esposa, porque era medio difícil de tratar, pero lo pierde todo. Y él empieza en el capítulo 31 a enumerar todas las cosas que él había hecho correctamente. O sea, diciéndole a Dios, ¿por qué me pasó a mí esto? Si yo siempre hice esto, si yo siempre guardé mis ojos, si yo siempre guardé mis manos, si yo siempre hice el bien, yo siempre ayudé a los pobres, siempre ayudé a las viudas, siempre hice esto. Y empieza todo un capítulo a enumerar todas las cosas que Dios, que él había hecho para Dios. Y a cuestionar a Dios por qué le habían sucedido estas calamidades. Básicamente Job le estaba preguntando a Dios por qué él había permitido que cosas tan malas le sucedieran a un hombre tan santo, tan recto y distinguido como él. Vamos a decir que cuestionar a Dios no es la actividad más sabia, ¿no? Porque desde el capítulo 38 al capítulo 41, Dios contesta a Job esa pregunta, ametrallándolo con 39 preguntas del mismo. Ese es típico de Dios. Lo podemos ver con Jesús. Le preguntaban algo y él siempre contestaba con otra pregunta. Pues aquí Job se lo ametrallan con 39 preguntas. Y vamos a ver algunas. Dice, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios, desde un torbellino vino y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Hablando del Ecuador. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Los astrónomos han visto muchas preguntas resueltas acerca de la astronomía en este pasaje de Job. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, hablando de la creación, o alas y plumas al avestruz? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? ¿Tienes tú
un brazo como el de Dios? Ya me quedé yo aquí perdido. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz, con su voz como la suya? Adórnate pues ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura, así como Dios. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y si puedes hacer en todo esto, digo yo, entonces yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. O sea, Dios le estaba diciendo, ¿y vos quién sos? ¿Tú quién eres para venir a cuestionarme a mí? ¿Tú quién eres para venir a decirme a mí cómo debo de hacer las cosas? Cuidado con cuestionar a Dios. ¿Y cuál fue la contestación de Job? Job empezó a hablar como foca. Respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dice Dios, como que ya estás empezando a entender, Job. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Cuando tú pasas tiempo con Dios, sales bien ubicado, como Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya se cambiaron los roles, ¿verdad? Antes tú querías enseñarle a Dios y ahora Él te va a enseñar a ti. Y esto es lo importante. De oídas te había oído. Era el hombre más recto en la tierra a los ojos de Dios. Pero Job reconoce, yo no te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿En dónde lo estaba viendo? En la creación. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza el siquiera haber pensado echarte en culpa de esto. Y a partir de ese versículo, Dios empieza a restituir a Job. Y muchos de nosotros estamos emproblemados porque queremos tener a Dios en una cajita, queremos tener a Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y Dios dice, yo así no juego. Ahí te puedes quedar toda la vida, pero yo así no juego. O es en mis términos, en mis estatutos, en mis reglas, o no hay. Y esa es decisión de nosotros. Ahora, la gloria de Dios se refiere a quién es Dios, así como lo que Dios puede hacer. Cada vez que nosotros nos preocupamos, estamos ofendiendo a Dios. Si un hijo de Dios se preocupa, déjeme le digo, es un pecado. Y dicen los cínicos, es el peor de los pecados porque los otros de perdido los disfrutas un rato, ¿no? Nadie dice, hombre, es que salí de la oficina y pues me encontré unos amigos de la prepa y pues nos juntamos y no, pues se armó la preocupación, ahí uno sacó un 6 de preocupaciones, ahí las rolamos, yo saqué el mío también y bueno, pues amanecí con cruda moral, pero lo preocupado nadie me lo quita, pues ni modo, así sucede. Nadie dice eso. La preocupación es un pecado porque le estamos diciendo a Dios, tú no puedes con esto. Tú habrás creado el universo y todo, pero con mi problema, eso es demasiado grande. Eso tú no lo puedes resolver. La gloria de Dios se refiere a quién es Dios, así como a lo que Dios puede hacer. En Salmo 8:1 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora, ¿está su gloria manifestada en los cielos? Claro que sí, lo podemos ver en todo lo que vemos en las constelaciones y en el universo. Pero su gloria está aún por encima de lo que alcanzamos a ver del espacio estelar. El poder de Dios para levantar de los muertos. Cristo resucitó de los muertos, ¿para qué? Para gloria del Padre.
El término gloria también se utiliza en referencia al Mesías venidero. Es descrito como el Rey de Gloria. Dice Salmo 24, 7 al 10, dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. No me voy a dedicar tiempo aquí. Le digo a mi esposa que me encantaba cuando vivíamos en un fraccionamiento abierto, porque esas personas que van todos los sábados en la mañana tocando puertas de par en par, llegaban a la casa y yo los hacía pasar. Yo creo que era la única casa donde salían corriendo 3 horas después. Yo los sentaba y les sacaba el griego, les sacaba el hebreo, les sacaba interlineales, y siempre iba uno que más o menos sí sabía bastante y otro como que se estaba traineando, y el que se estaba entrenando decía: oye, sí es cierto, cállate, ya nos vamos, no, espérate, venimos el próximo, pero vienes, ¿eh? Y lo usaba así, y salía yo era malo lo que estaba haciendo, porque en lugar de ganarlos para el Señor, les estaba ganando nada más, y eso no es la contención nada más. Pero este versículo lo usaba mucho con ellos, porque todos, absolutamente todos están hablando de que si ustedes tienen la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, van a ver aquí la palabra Jehová. La palabra Jehová es el tetragramatón, son las 4 consonantes que nadie sabe cómo se pronuncian. Algunos dicen que se dice Yahweh, otros Yahvé, los más sinceros dicen que no saben, pero son 4 consonantes, y todos dicen que y si tienen la Reina Valera dice Jehová, pero si tienen ustedes la Nueva Versión Internacional, aún la King James en inglés, dice Señor, y dice Señor con todo en mayúsculas. Entonces dicen: ¿quién entrará el Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Tetragramatón. Los hebreos le llaman Hashem, que significa nada más nombre. Como no quieren pronunciar el nombre de Dios, dicen Hashem. Dice Hashem el fuerte y valiente. ¿Quién es Hashem? Dios Padre, perfecto. Hashem el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y aquí, como tenemos Señor nada más en muchas versiones, dice: pues ahí es Elohim, ahí es un Señor, Adonai, es un Señor nada más terrenal. Pero en el hebreo es realmente, dicen ellos, sí es Jesús ese, porque no entra Dios nunca baja a la tierra a entrar por puertas, entonces tiene que ser el Mesías. Pero la palabra aquí es otra vez Hashem, es el tetragramatón. Y cuando tú les pones a eso, a los que están en oscuridad, dicen: volvemos la próxima semana con eso, y nunca vuelven, pero vuelven con eso. Entonces, ¿qué quiero hacer esto? Más que no otra cosa es que Jesús es el Dios Todopoderoso, también es la segunda persona de la Trinidad. Así que todas las promesas hechas por el Hijo también son válidas o validadas por el Padre, ya que el Hijo tiene el poder del Padre. Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como ¿qué? El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Estamos entendiendo que el Padre y el Hijo son en el mismo honor. Ahora, las promesas están garantizadas por nuestro Padre Celestial. Están garantizadas. Jesús vino y nos las dio, pero no dijo: yo las doy porque yo puedo, sino yo las doy en el nombre de mi Padre. Y vamos a empezar ya a entrar en materia. Algunas, yo pudiera pasarme todo el día hablando de las promesas que Dios tiene para nosotros, pero tomé nada más 7 para que pudiéramos entender más o menos de por qué no nos debemos de estar preocupando. Primeramente que nada, Dios nos ha prometido a todos los creyentes, digan a todos los creyentes. Algunos que no son creyentes no dijeron nada, pero ustedes también digan: a todos los creyentes estas promesas. Primeramente que nada, provisión. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades
Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que, ¿qué? Todo lo que se me pegue la gana, todo lo que mi corazoncito desea, todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, hay un propósito para esto. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Necesitas algo? No vayas y al banco a pedir un crédito. Sí lo puedes hacer, pero primero busca a Dios. No vayas con el tío rico que te va a pedir que dejes de diezmar, que ya no vayas a la congregación. Ve con tu Padre rico. Te va a dar gracia. Dios nos ha prometido que su gracia es suficiente. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué puedes hacer para ir al cielo? Nada, más que recibirlo de gracia de Dios. No hay nada que tú puedes hacer. No te metas 7 veces en el río fulano, des todo tu dinero a los pobres. Hagas lo que hagas, no es suficiente, porque nadie puede ir delante de Dios y decirle, yo me gané, tú me tienes que recibir. Y Dios dice, oye, pues si viviste tu vida como si yo no existiera, ahora yo te tengo que aguantar la eternidad. No, vámonos. Dios no, por gracia nos deja entrar. Fortaleza contra la tentación. Dios ha prometido que sus hijos no serán vencidos por las tentaciones. Por el contrario, Él ha prometido que nos proveerá una salida. Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso, ¿qué? Poderoso para guardaros sin caída. No confíes en tus fuerzas. No confíes en tus fuerzas. Si tenías un problema anteriormente, no confíes en tus fuerzas, que ahora sí ya entendí, yo voy a hacer vasco, chicle, pego. No. Confía en aquel que es poderoso para guardarte sin caída y que te presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el que nos guarda. No vas a llegar delante de Dios, ya conocí al Señor, estuve todo guardándome, me fui, me encerré en una cueva para no meterme en problemas. Y Dios dice, pues también en la cueva batallabas, porque tus pensamientos también se iban. Victoria sobre la muerte. El verdadero cristiano no vive para esta vida. Yo no vivo para esta vida. Yo no vivo para esta vida, porque esta vida es pasajera. Veo fotos de cuando era joven y una lagrimita se me cae por aquí. Todo viene a deteriorarse. Nuestro premio está más allá de la muerte. ¿Eres infeliz? Muérete y sé feliz. Yo no soy feliz como voy a ser. Soy una persona muy feliz, quiero que lo digan, pero no lo soy como lo voy a hacer en la eternidad. Yo no vivo para el hoy, yo vivo para la eternidad. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice aguijón porque ¿cuántos saben que las abejas cuando pica deja ahí el aguijón y después ya a rato se va a morir, pero anda volando ahí? Y ese aguijón de la muerte ya lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, la muerte ya no nos puede hacer daño. Al contrario, cuando un cristiano muere es felicidad. Vamos al funeral, hay dolor, claro, hay separación, pero es un día de graduación. Terrible cuando muere alguien sin Cristo. Ahí sí es, a mí no me gusta ir a esos. Dios tiene un propósito. Dios ha prometido que todo en nuestra vida tiene una razón y sobre todo un propósito. No tenemos que vivir a prueba y error. ¿Por qué me habrá pasado esto? Ay, yo no sé qué tanto me pasa. Dios tiene un propósito. No hay casualidades con Dios. Si tú estás aquí en esta mañana, no es casualidad. No vivimos de a ver qué va a suceder. Y por eso mucha gente vive en qué pasará y se levanta y busca el horóscopo en lugar de buscar la Biblia. Déjame ver a Walter a ver que me dé todo lo que le sobra. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien.
¿Cuántas? Hasta las feitas. Todas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Perdiste el trabajo. Dale gloria a Dios porque te va a dar otra cosa, pero te va a dar una enseñanza. Perdiste la novia. Dale gracias a Dios porque te ahorró muchas broncas. Nos promete perdón de pecados. El precio que hay que pagar por un solo pecado es tan alto que nadie lo puede pagar. A ver, todos los que sean sinceros, ¿todos hemos pecado alguna vez? Levante la mano. Dios los está viendo. Dios los está viendo alguna vez. Pues dice, bueno, yo nada más una vez he pecado. Bueno, ese pecado es el equivalente a todo lo que tú tengas que pagar, tu transgresión, tu multa para pagar eso es equivalente a todo el valor del mercado mundial, estimado aproximadamente en 300 trillones de dólares. ¿Cuánto? Si me lo das en abonos, lo pago. No, tiene que ser de golpe. Y aun cuando lo juntaras, $1 más. Y te vas a... No lo puedes pagar. Un solo pecado no lo puedes pagar. Y todos que levantaron la mano saben que tienen más de uno. Si es que Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué? Eso fue lo que nos dio la vida. En griego es una consecuencia. Primeramente lo dice, como nos perdonó los pecados, entonces nos dio vida. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos. Caminábamos por ahí, pero éramos muertes vivientes. Y una de las mejores cosas, nos dio vida eterna. Dios le ha prometido vida eterna a todo aquel que reciba a su Hijo Jesucristo, vida eterna a todo aquel que permita que su Hijo Jesucristo reine en su corazón y viva a través de su vida. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, con todos los demás. Entonces, sus promesas son grandes porque Él es grande. Provisión, gracia, fortaleza, victoria, propósito, perdón de pecados, vida eterna. Y me puedo pasar de aquí hasta la noche hablando de todas las promesas que Dios tiene. Yo sé que están picados, vayan a su casa, lean su Biblia y reclamen todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, todas las promesas. Como conclusión, Dios expresa su poder, su amor y su dominio a través de sus promesas hacia nosotros. Dios es fiel y todo lo que nos promete, Él lo cumple. La falta de fe de nuestra parte es una ofensa hacia Dios, porque en esencia le estamos diciendo a Él, Dios, realmente no te creo. Pero Él nos ha prometido que su palabra es verdadera, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y tus promesas también, Señor. Y gracias, Señor, porque en nosotros mismos no tenemos absolutamente nada, no tenemos esperanza, no tenemos gracia, no tenemos provisión, no tenemos nada, Señor. Estamos desnudos y pobres, Señor, pero tú nos has tomado y nos has hecho hijos tuyos y nos has vestido y nos has alimentado y nos has hecho hijos del Altísimo, Señor. Gracias te damos, Padre, por estas promesas. Las tomamos, Señor, y te pedimos que tú nos cambies, nos transformes para vivir dignamente como hijos tuyos.